Mi nombre es Carla. Tengo 32 años y fue necesario que mi padre casi muriera para darme cuenta de que nunca fui amada. No de la manera que importa. No de la manera que duele cuando termina. Pasé 3 décadas de mi vida siendo la hija perfecta, la hermana comprensiva, la nieta ejemplar. Y descubrí, en una fría noche de julio, en los pasillos antisépticos del Hospital Universitario Gregorio Marañón, que nada de eso valió absolutamente nada. Así que esta es mi historia, la historia de cómo aprendí que el amor no se conquista con obediencia y de cómo decidí que, si no puedo ser amada, al menos seré recordada. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propia casa, si has sentido que podrías desaparecer y nadie lo notaría hasta la hora de la cena, deja un comentario, porque escribo esto tanto para mí como para ti. El primer recuerdo nítido que tengo de mi infancia no es de un cumpleaños, ni de una Navidad, ni de un viaje familiar. Es de un silencio. Tenía 7 años y estaba sentada en el salón, hojeando un libro de colorear que había terminado con un capricho obsesivo, dentro de las líneas, colores realistas, sin un solo error. Mi madre entró con Julia en brazos. Mi hermana tenía 2 años y acababa de garabatear la pared del pasillo con un crayón rojo. Esperé que mi madre gritara. Esperé el sermón, el castigo, la decepción. En cambio, se rió. Esa risa cristalina, llena de ternura, que guardo hasta hoy como quien guarda un cuchillo en el pecho. «Mira qué artista», dijo, besando la coronilla de Julia. Luego me miró a mí, a mi libro impecablemente coloreado sobre la mesita de centro, y no dijo nada. Absolutamente nada. Solo salió del salón llevando a Julia, y yo me quedé allí, sosteniendo mis lápices de colores, organizados por tonalidad, entendiendo por primera vez que la perfección no impresiona a nadie. Solo el desorden recibe aplausos. Crecí en Madrid, en el barrio de Salamanca, en una de esas casas que parecen sacadas de una revista de decoración. 3 plantas, jardín vertical, piscina que nadie usaba porque mi padre era alérgico al cloro. Mi padre, Antonio Pérez Martínez, cirujano cardiovascular, con consulta en el barrio de Chamartín, dueño de una reputación impecable y de un distanciamiento emocional que hacía que el invierno madrileño pareciera tropical. Mi madre, Elena, profesora de literatura jubilada, culta, elegante, capaz de recitar a Lorca de memoria, pero incapaz de recordar en qué colegio estudiaba yo. Éramos la familia perfecta del edificio. En las fiestas de fin de año, los vecinos comentaban lo armoniosos, exitosos y guapos que éramos. Nadie veía que dentro de esa casa yo era un fantasma. Julia nació cuando yo tenía 5 años y fue como si alguien hubiera encendido una luz que no sabía que faltaba. De repente, mi madre sonreía más, mi padre llegaba antes del trabajo. Toda la casa giraba en torno a esa bebé de ojos verdes y rizos rubios que parecían pintados por algún artista barroco. Yo, de pelo liso castaño y ojos corrientes, me convertí en la ayudante. «Carla, trae el biberón. Carla, no hagas ruido que tu hermana está durmiendo. Carla, eres la mayor, tienes que dar ejemplo». Lo daba, Dios, cómo lo daba. Hacía mi cama, sacaba notas máximas, ayudaba en las tareas domésticas, nunca me quejaba. Y cuanto más me esforzaba, más invisible me volvía. Porque Julia no necesitaba esforzarse, Julia solo existía y eso era suficiente. Hay una foto que resume toda mi infancia. Yo tenía 10 años, Julia 5. Era mi graduación de 5º de primaria y había ganado el premio a la mejor alumna. En la foto estoy en el escenario sosteniendo el certificado, sonrisa forzada, vestido azul marino que mi madre eligió sin preguntarme si me gustaba, pero si miras con atención verás que mis padres no me están mirando. Están mirando a Julia, que está en brazos de mi padre, haciendo pucheros porque quería irse. Esa foto sigue en la estantería del salón hasta hoy. Cada vez que la veo, siento el mismo nudo en el pecho, el mismo deseo infantil de gritar, «Miradme, estoy aquí, he conseguido algo, importo». La adolescencia fue peor. Julia se convirtió en el tipo de niña que los profesores adoran odiar. Creativa, desobediente, carismática. Suspendía matemáticas, pero ganaba todos los concursos de redacción. Hacía novillos, pero era elegida para protagonizar la obra del colegio. A los 13 años empezó a experimentar con drogas ligeras en casa de amigos. Mis padres lo descubrieron y en vez de castigo pagaron terapia. «Se está expresando», decía mi madre. «Es una fase de autoconocimiento».
Mientras tanto, yo estudiaba hasta las 2 de la mañana para aprobar las oposiciones de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Aprobé en tercer lugar. Mi padre dijo: «Estupendo, Carla, ahora tendrás que mantener ese nivel». Ni un abrazo, ni un «estoy orgulloso», solo la expectativa de que yo seguiría siendo perfecta porque esa era mi función. En la universidad construí una armadura, me convertí en la alumna que todos envidiaban, presidenta del centro académico, 2 prácticas simultáneas, beca de iniciación científica. Salí poco, salí menos aún. Cada logro era un intento desesperado de ser finalmente suficiente. Me gradué con honores, aprobé el examen de acceso a la abogacía en el primer intento, conseguí plaza en un bufete de abogados empresariales respetado. Julia, por esa época, estaba en su segunda carrera. Había dejado diseño para estudiar psicología, que abandonaría 2 años después para intentarlo con publicidad. Mis padres pagaban todo sin quejarse. Está buscando su vocación, decían. Cuando pedí ayuda para comprar mi primer coche, yo, que trabajaba 60 horas por semana, la respuesta fue: «Tú ganas bien, Carla, no necesitas ayuda». Me casé a los 28 con Rodrigo, abogado como yo, sólido, predecible, amable, del modo en que las personas amables lo son cuando no te aman intensamente, pero tampoco te hacen daño a propósito. Tuvimos a Miguel 2 años después. Pensé que la maternidad finalmente me conectaría con mi madre, que al fin me vería como igual. Ella visitaba a Miguel una vez al mes, siempre con regalos caros e imprácticos. Visitaba a Julia, que vivía en un piso alquilado por ellos, 3 veces por semana. Cuando confronté a mi madre sobre eso, pareció genuinamente confundida. «Julia me necesita más, Carla. Tú siempre has sido tan independiente». Independiente, esa palabra que usan para justificar la negligencia. Como si yo hubiera elegido no necesitar, como si tener que valerme por mí misma desde los 5 años fuera una virtud y no una herida. El derrame ocurrió un jueves. Mi padre estaba en la consulta, entre una cirugía y otra, cuando sintió el entumecimiento en el lado izquierdo. Tuvo lucidez suficiente para llamar a la secretaria antes de desmayarse. Llamaron primero a mi madre, luego a mí. Julia estaba de viaje en la Costa Brava con el novio del mes. Mis padres habían pagado el viaje como regalo de cumpleaños anticipado. Llegué al hospital antes que la ambulancia. Vi a mi padre, ese hombre que siempre pareció indestructible, que operaba corazones ajenos con manos firmes, siendo sacado de la camilla con la mitad de la cara caída, incapaz de hablar. Mi madre se derrumbó en mis brazos. La sostuve porque era lo que hacía, sostener los pedazos mientras nadie sostenía los míos. Las primeras 72 horas fueron críticas. Julia volvió de la Costa Brava al segundo día, bronceada, irritada por tener que interrumpir las vacaciones. Lloró copiosamente en la habitación del hospital, y mi madre la consoló como si ella fuera la víctima. Yo, que no había dormido desde la internación, que estaba coordinando médicos y resolviendo papeleos del seguro médico, era tratada como la gerente de crisis, funcional, necesaria, pero no digna de consuelo. En la tercera noche, cuando por fin salí a tomar un café, encontré a Julia en el aparcamiento fumando un cigarrillo. «Jodido, ¿eh?», dijo, como si estuviéramos comentando el tráfico. La miré, hermosa, frágil, completamente ajena a su propia responsabilidad, y sentí algo nuevo. No era tristeza, no era resignación, era rabia, una rabia fría, lúcida, que me hizo entender que había pasado 32 años pidiendo migajas cuando merecía el banquete entero. Mi padre sobrevivió, pero quedó secuelado. Perdió parte de los movimientos del lado izquierdo y el habla se le quedó arrastrada. Necesitaría fisioterapia intensiva, cuidados constantes, adaptación de la casa. Los médicos fueron claros, la recuperación sería larga y cara. Fue entonces cuando empezaron las reuniones familiares sobre el futuro. Mi madre, Julia, yo y eventualmente Rodrigo, sentados en el salón que antes albergaba cenas elegantes, ahora escenario de discusiones sobre herencia y testamento. Porque mi padre, en su lucidez reducida pero aún afilada, decidió que era hora de organizar las cosas. La primera reunión fue un martes por la noche. Mi madre sirvió café y galletas como si fuéramos a discutir las vacaciones de verano. El abogado de la familia, el doctor Puente,
Un señor de 70 años con gafas de montura dorada abrió la carpeta. Tu padre quiere garantizar que estéis protegidas, empezó. Protegidas. La palabra era bonita, lo que vino después no lo fue. La casa de Salamanca, valorada en casi 3 millones de euros, sería para Julia. El piso de inversión en Chamartín, para mí. La diferencia de valor era grotesca, más de 1 millón de euros. Cuando lo cuestioné, el doctor Puente se ajustó las gafas. Tu padre consideró que Julia necesitará más soporte financiero en el futuro. Tú tienes una carrera establecida. Miré a mi padre, que apartó la vista. Miré a mi madre, que tomó la mano de Julia. Miré a Julia, que tuvo la decencia de parecer mínimamente incómoda, pero no lo suficiente para rechazar. Rodrigo me apretó la mano por debajo de la mesa, señal para que no explotara. Tragué la rabia, sonreí mi sonrisa profesional de reunión y dije que tenía que irme. Miguel tenía colegio al día siguiente. Salí de esa casa sintiendo que acababa de ser vendida por 30 monedas de plata, o mejor, por un piso de 2 habitaciones que valía la mitad de mi dignidad. En el coche, Rodrigo intentó consolarme. No necesitas ese dinero, Carla. Estamos bien. Tenía razón. Financieramente no lo necesitaba. Pero no se trataba de dinero. Se trataba de ser vista, de valer, de 32 años de Carla aguanta, Carla resuelve, Carla no necesita, materializándose en un testamento que resumía mi valor en migajas. Pasé la noche en vela. Miguel dormía en la habitación de al lado. Rodrigo roncaba suavemente. Y yo estaba tumbada en la oscuridad haciendo cuentas que no eran matemáticas. ¿Cuántas veces había sacrificado mis planes por los suyos? ¿Cuántas fiestas familiares había organizado yo sola? ¿Cuántas crisis de Julia había gestionado mientras mis padres estaban demasiado cansados para lidiar? ¿Cuántas veces había tragado humillación con una sonrisa porque así es la familia? Y al final, mi recompensa era ser considerada lo bastante fuerte para no necesitar herencia. Fuerte. Esa otra palabra que usan para justificar la crueldad. El cambio en mí no fue dramático, no fue una decisión consciente tomada en un momento específico. Fue más como agua hirviendo, grado a grado, imperceptiblemente, hasta que de repente desborda. Empecé por lo pequeño. En la siguiente reunión sobre los cuidados de mi padre, cuando mi madre asumió que yo coordinaría los horarios de la fisioterapia, dije no. Así de simple. No puedo, tengo una vista esta semana. La sorpresa en su rostro fue casi cómica. Pero, Carla, tú siempre. Siempre organizado, lo sé. Esta vez, Julia puede hacerlo. Julia, que estaba trasteando con el móvil, levantó la cabeza como un ciervo que oye una rama romperse. Yo, pero no sé cómo. Pues aprende, corté, con una dulzura venenosa. Te vendrá bien desarrollar responsabilidad. Salí del salón antes de que pudieran discutir. El segundo cambio fue financiero. Julia me llamó 2 semanas después pidiendo dinero prestado. Siempre era así, un préstamo que nunca devolvía, para cubrir alguna emergencia que invariablemente era resultado de su propia irresponsabilidad. Esta vez era el alquiler atrasado. Carla, son solo 2, te lo devuelvo el mes que viene, lo juro. Antes transfería sin cuestionar. Esta vez dije no. Silencio al otro lado. ¿Cómo que no? No tengo ese dinero disponible ahora. Era mentira, lo tenía, pero por primera vez en la vida elegí mentir para proteger mi propio confort en vez de acomodar el suyo. Y mi alquiler me van a desalojar. Quizás sea hora de que hables con papá y mamá, o, ya sabes, consigas un trabajo. Colgué antes de que respondiera. Mis manos temblaban, no de arrepentimiento, sino de algo parecido a la euforia. Estaba descubriendo que no era un monstruo, era liberador. Las consecuencias llegaron rápido. Mi madre llamó indignada. ¿Cómo podía ser tan insensible con tu hermana? Julia está pasando por un momento difícil. Tenías la obligación de ayudar. Obligación. Esa palabra que aparece cuando la familia confunde amor con servidumbre. Mamá, dije, con una calma que sorprendió hasta a mí. Julia tiene 27 años. Si no puede pagar su propio alquiler,
El problema no soy yo negando ayuda. Es que vosotros habéis criado a una adulta que no sabe funcionar sola. Mi madre jadeó como si hubiera blasfemado. Estás siendo cruel. No, mamá, estoy siendo realista. Y si el realismo os parece crueldad, quizás sea porque habéis pasado 30 años tratándome con negligencia y llamándolo amor. El silencio que siguió fue denso. Mi madre colgó sin despedirse. Julia me bloqueó en WhatsApp. Mi padre, en su condición limitada, mandó un mensaje de audio por el móvil que mi madre manejaba para él. El habla estaba arrastrada, pero el mensaje era claro. Muy decepcionado contigo. Lo escuché 3 veces. En la tercera empecé a reírme. Una risa alta, casi histérica, que hizo que Rodrigo saliera del despacho preocupado. ¿Estás bien? Perfecto, respondí, aún riendo. Está perfecto, porque la ironía era deliciosa. 32 años siendo la hija perfecta, y la primera vez que dice estar decepcionado es cuando dejo de ser felpudo. En las semanas siguientes refiné mi estrategia, porque si querían tratarme como secundaria, yo los trataría como periféricos. Dejé de contestar llamadas suyas fuera del horario laboral. En las reuniones sobre mi padre, llegaba, contribuía con información práctica y me iba, sin café, sin alargar, sin fingir intimidad que nunca existió. Cuando Julia intentó confrontarme en persona, apareció en la puerta de mi bufete un día cualquiera, ojos rojos, dramática como siempre, la recibí como recibiría un cliente. ¿Tienes cita? Parpadeó, confundida. Soy tu hermana. Y yo estoy trabajando. Si quieres hablar, envíame un email para programar. ¿Te has vuelto loca? No, Julia, me he despertado. Pedí a mi secretaria que la acompañara a la salida. Salió maldiciendo, pero salió. Lo interesante de establecer límites es que las personas que se beneficiaban de tu falta de ellos siempre lo tratan como agresión. Mi familia empezó a pintarme como la villana. En las conversaciones familiares que me llegaban por terceros, tías, primas, amigas de mi madre, yo había pasado a ser la hija problemática, egoísta, fría, desagradecida. Yo, que había pasado décadas siendo el pegamento que mantenía a todos unidos, ahora era el problema, porque dejé de pegarme. Su narrativa era tan absurda que llegaba a ser poética. Pero no me defendí, porque había aprendido algo crucial. Quien te conoce no necesita explicaciones. Quien no te conoce no las merece. Rodrigo estaba confundido, no entendía el cambio. «Estás diferente», decía, como si diferente fuera necesariamente malo. «¿Mejor o peor?», preguntaba yo. Se quedaba en silencio. La verdad es que nuestro matrimonio se había construido sobre la versión antigua de mí, dócil, complaciente, ansiosa por agradar. Esta nueva Carla, que decía no y establecía consecuencias, lo asustaba. Empezamos a pelear más. No peleas explosivas, sino esas incómodas, llenas de silencios pesados y frases a medias. Una noche, después de que rechazara ir a una cena en casa de mis padres, dijo: «Te estás convirtiendo en lo que criticabas de ellos». Eso me dolió, no porque fuera verdad, sino porque me hizo cuestionar. ¿Son tan diferentes la venganza y la justicia? Pensé mucho en eso, en lo que estaba haciendo. Si estaba castigando a mi familia o solo dejando de castigarme por no ser suficiente. La línea era fina. Pero cada vez que la culpa amenazaba con engullirme, recordaba el testamento. Recordaba el «ella necesita más». Recordaba 32 años de «Carla aguanta». Y la culpa se evaporaba, sustituida por algo más sólido, convicción. Porque la justicia no es crueldad, no es venganza cobrar lo que te deben, y mi familia me debía décadas de reconocimiento. El punto de inflexión ocurrió 3 meses después del derrame. Mi padre tuvo una complicación, neumonía por aspiración, común en pacientes con secuelas neurológicas. Fue hospitalizado de urgencia. Esta vez, cuando el hospital llamó, yo estaba en casa con Miguel. Cogí mis cosas con calma, dejé a mi hijo con la niñera y conduje hasta allí sin pasar el límite de velocidad. Llegué 1 hora después de la llamada.
Mi madre estaba histérica en el pasillo. Julia sollozaba apoyada en la pared. Cuando me vieron, mi madre vino corriendo. «Gracias a Dios que has llegado. Tienes que hablar con los médicos, no entiendo nada». La miré a Julia, y por primera vez en la vida no sentí absolutamente nada, ni rabia, ni pena, ni amor. Solo un vacío inmenso donde antes existía una hija desesperada por aprobación. «Vosotras sois adultas», dije. «Hablad con los médicos. He venido a ver a mi padre, no a gestionar vuestra crisis emocional». Entré en su habitación sin mirar atrás. Mi padre estaba sedado, entubado, irreconocible del hombre imponente que un día fue. Me senté en la silla junto a la cama y tomé su mano, la izquierda, la que aún tenía algo de sensibilidad. «Hola, papá», susurré. No respondió, por supuesto, pero yo necesitaba hablar. «He pasado la vida entera intentando ser lo bastante buena para ti. Y nunca lo fui, ¿verdad? Nunca importé como Julia. ¿Sabes cuál fue el día más triste de mi vida? No es hoy. No es cuando tuviste el derrame. Fue cuando me di cuenta de que si muriera mañana, me echarías de menos como echas de menos el coche cuando se avería. Útil, necesaria, pero no amada». Las lágrimas llegaron, por fin. No ese llanto performativo que hacemos para que los demás lo vean, sino el silencioso, doloroso, que nace del lugar donde guardamos nuestras verdades más feas. «No sé si saldrás de esta, pero si sales, no estaré más disponible para ser tu hija invisible. Tienes 2 hijas, una que amas y una que usas. Estoy harta de ser usada». Besé su frente, solté su mano y salí. En el pasillo, mi madre hablaba con la doctora. Julia me interceptó. «Carla, tenemos que hablar». «No tenemos». «Por favor, tú». «No». Pasé por su lado sin pausar. Rodrigo me esperaba en la puerta del piso cuando llegué. Miguel ya dormía. Había preparado té, como si el té resolviera terremotos internos. Nos sentamos en la terraza. La noche estaba fría para septiembre y Madrid se extendía abajo con sus luces indiferentes. «¿Quieres hablar de lo que pasó?», preguntó. «No», respondí, «pero necesito contarte algo». Lo miré, a ese hombre que compartió 10 años de mi vida, que me dio un hijo, que nunca me amó intensamente, pero tampoco me destruyó. «Ya no soy la mujer con la que te casaste». «Lo sé. Y eso te molesta». No era pregunta. Suspiró. «Me asusta». Asustar no es lo mismo que molestar. «Carla, Rodrigo, he pasado 3 décadas siendo quien todo el mundo necesitaba que fuera, y casi muero en el proceso. No literalmente, pero todas las partes importantes de mí estaban muriendo. Y cuando por fin decidí dejar de morir, de reaccionar, todo el mundo actúa como si yo fuera la villana. ¿Tú también lo crees?». Tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz estaba cansada. «Creo que tienes derecho a estar enfadada, pero creo que estás dejando que esa rabia te consuma». «No es rabia», corregí. «Es claridad. Por primera vez en mi vida sé exactamente lo que quiero y lo que no acepto más». «¿Y qué quieres?». La pregunta flotó entre nosotros. ¿Qué quería? ¿Que mis padres volvieran en el tiempo y me amaran bien? ¿Que Julia dejara de ser la favorita? ¿Borrar 30 años de dolor? Nada de eso era posible. Entonces, ¿qué quedaba? «Quiero paz», respondí finalmente. «Y si paz significa cortar lazos con personas que me hacen daño, que así sea». Mi padre estuvo en el hospital 2 semanas. Sobrevivió a la neumonía, pero salió aún más frágil. La casa de Salamanca necesitó adaptaciones, rampas, barandillas, una enfermera a tiempo completo. Mi madre envejeció 10 años en 2 meses. Julia, sorprendentemente, asumió parte de los cuidados. No por bondad, me di cuenta después, sino porque por fin sentía el peso de la responsabilidad que siempre había sido mía. Yo visitaba a mi padre una vez por semana, siempre a la misma hora, siempre exactamente 30 minutos. Educada, distante, como si fuera una obligación social, no un lazo de sangre.
En una de esas visitas, Julia me pidió hablar en privado. Fuimos al jardín, donde las hortensias que mi madre plantó años atrás se empeñaban en florecer a pesar de la sombra. ¿Me odias?, preguntó sin rodeos. Miré a mi hermana, aún bonita, aún frágil, pero con un cansancio nuevo en los ojos. No, respondí honestamente. No te odio, Julia, solo no te admiro. ¿Por qué? ¿Porque fui amada y tú no? Porque fuiste amada y nunca cuestionaste si era justo. Tenías 5 años cuando empezó, así que no era tu culpa. Pero tienes 27 ahora. ¿En algún momento de esos 22 años no te diste cuenta de que me trataban diferente? ¿No te molestó? ¿O era demasiado conveniente para cuestionarlo? Se mordió el labio. Yo siempre pensé que no te importaba. Eras tan fuerte, tan independiente. Eso es lo que queríais creer. Era más fácil que admitir que me negligenciabais. Julia empezó a llorar. Ese llanto bonito suyo, que siempre derretía corazones. Lo siento, Carla, de verdad lo siento. Lo sé, dije, y era verdad. Lo sentía. Pero sentir no borra lo hecho, no devuelve los años, no cicatriza las heridas. Pero tu remordimiento es tuyo para cargar. No es mi función perdonarte para que te sientas mejor. ¿Entonces qué? ¿Me odiarás para siempre? No te odio, pero tampoco fingiré más que somos cercanas. Eres mi hermana por accidente de nacimiento, nada más. Volví a la casa dejándola en el jardín, y por primera vez no miré atrás para ver si estaba bien. El testamento nunca cambió. Mi padre, incluso con las secuelas, dejó claro que su decisión se mantenía. La casa para Julia, el piso para mí. Como si 30 años de diferencia pudieran resumirse así. Pero algo extraño pasó. Dejó de importarme. No porque hubiera perdonado o olvidado, sino porque por fin entendí que ninguna herencia compensaría lo que realmente me faltó. No era dinero. Era mirar a los ojos de mi padre y ver orgullo. Era oír a mi madre preguntar cómo había sido mi día y realmente querer saberlo. Era sentir que importaba no por lo que hacía, sino por quién era. Y eso nunca lo tendría, ni con toda la casa de Salamanca del mundo. Así que hice las paces con la única persona que importaba, yo misma. Dejé de intentar demostrar algo. Dejé de esperar que al fin me vieran. Invertí el dinero que tenía ahorrado en un piso más grande, con una habitación extra que convertí en despacho. Empecé a trabajar menos horas y a ver más a Miguel. Comencé terapia. Debería haber empezado años antes, pero mejor tarde que nunca. Aprendí que romper con la familia no es fracaso. A veces es supervivencia. Rodrigo y yo nos separamos 6 meses después. Amigablemente, si es que eso existe. No se equivocaba. Yo había cambiado. Pero el cambio no es deterioro, es evolución. Él quería la Carla cómoda, predecible. Yo me había convertido en la Carla entera, compleja, que no pedía disculpas por ocupar espacio. Dividimos bienes con justicia, establecimos custodia compartida de Miguel y seguimos vidas separadas. Él ya está saliendo con alguien, yo aún no. Y está bien. Por primera vez en la vida, estoy aprendiendo a disfrutar de mi propia compañía. Mi padre murió en un febrero lluvioso, 2 años después del derrame. Murió durmiendo, sin dolor, con mi madre a su lado. Julia me llamó temprano por la mañana con la noticia. Fui al tanatorio. Me quedé en la fila de atrás. Oí a la gente elogiar al gran hombre que había sido. El cirujano brillante, el marido dedicado, el padre amoroso. Nadie mencionó a la hija invisible. En el entierro, cuando echaron tierra sobre el ataúd, sentí una punzada, no de nostalgia, sino de duelo por lo que podría haber sido y nunca fue. Lloré, no por él, sino por la niña de 7 años que solo quería que alguien mirara su libro de colorear y dijera, «¡Qué bonito, hija! Has hecho un gran trabajo». Tras el entierro, durante la lectura oficial del testamento, no hubo sorpresas. Julia se quedó con la casa, yo con el piso, mi madre con la pensión. Todo exactamente como se planeó. Julia intentó abrazarme después. Lo permití, pero mi cuerpo estaba rígido. «¿Vamos a estar bien?», susurró. «Tú sí, tú siempre lo estás». No fue cruel, fue honesto. Porque Julia siempre caía de pie.
Siempre tenía a alguien que la amparaba. Yo había aprendido a ampararme sola, e irónicamente, eso me hacía más fuerte que cualquier herencia. En los meses siguientes, mi madre intentó acercamiento. Llamaba semanalmente, siempre con la misma apertura. Carla, tenemos que hablar de lo que pasó. Como si décadas de negligencia pudieran resolverse en una conversación de media hora. Contestaba, escuchaba educadamente y cortaba cuando empezaba a hacer eso que las madres emocionalmente indisponibles hacen, reescribir la historia. Siempre fuiste tan sensible, lo interpretabas todo mal. Te queríamos igual, eras tú la que se aislaba. Julia necesitaba más atención porque era más frágil. Cada frase era un intento de hacerme dudar de mi propia realidad. Pero había pasado demasiado tiempo en terapia para caer en esa trampa de nuevo. Mamá, dije en una de esas llamadas, con una paciencia que había aprendido a fabricar. Puedes creer la versión de la historia que te deje dormir mejor por las noches. Pero yo viví mi verdad. Y mi verdad es que fui emocionalmente neglida toda la vida. No necesitas estar de acuerdo, pero tampoco voy a debatirlo más contigo. Se quedó en silencio. Luego, con voz temblorosa. ¿Nunca me perdonarás? Perdonar no significa olvidar. Y definitivamente no significa volver a ser quien era antes. Si quieres una relación conmigo, tendrás que aceptar quién soy ahora, sin culpa, sin manipulación, sin intentar convencerme de que mis recuerdos son invención. ¿Y quién eres ahora? La pregunta tenía peso. Alguien que se elige a sí misma primero. La relación con Miguel fue mi ancla en ese proceso. Tenía 8 años cuando todo empezó, demasiado joven para entender la complejidad, pero lo bastante mayor para sentir los cambios. Una noche, después de acostarlo, preguntó, «Mamá, ¿ya no quieres a la abuela?» Me senté en el borde de su cama. No es que no la quiera. Es que a veces las personas que amamos nos hacen daño. Y cuando eso pasa, necesitamos espacio. Pero es tu madre. Sí, y aún la amo de alguna forma. Pero amor no significa ser maltratada. Frunció el ceño, procesando. ¿Me has maltratado tú? La pregunta me atravesó. ¿Te he tratado con menos paciencia de la que debería? Sí. ¿Te he decepcionado? Probablemente. Pero maltratarte a propósito, hacerte sentir menos importante, nunca. Y si un día sientes que sí, quiero que me lo cuentes, porque mereces ser escuchado. Me abrazó con esa fuerza desproporcionada que tienen los niños. Te quiero, Carla. Mamá, yo también te quiero, mi amor, mucho. Y en ese momento entendí lo que mis padres nunca pudieron. Amar a un hijo no es moldearlo para que quepa en tus expectativas, es verlo, realmente verlo, y amarlo exactamente como es. Miguel sería amado incondicionalmente. No importaba si sacaba notas bajas o decidía dejar la universidad o se enamorara de alguien que yo no aprobara. Sería visto, importaría. Y romper ese ciclo de negligencia emocional fue mi mayor venganza contra el legado de mi familia. Julia vendió la casa de Salamanca un año después de la muerte de mi padre. Dijo que era demasiado grande, que el mantenimiento era caro, que tenía demasiados recuerdos. Compró un piso más pequeño en Chamartín con el dinero e invirtió el resto, o al menos eso decía. Nos hemos visto algunas veces en estos años, siempre en terreno neutral, siempre por periodos cortos. Ella también había empezado terapia, y gradualmente noté cambios, pequeños, como cuando pidió disculpas de verdad. No esas disculpas performativas de «lo siento que te sintieras así», sino un «me equivoqué, fui cómplice, me beneficié de tu sufrimiento y no hice nada para cambiarlo». Acepté las disculpas, pero aceptación no es reconciliación. ¿Crees que algún día volveremos a ser cercanas?, preguntó en una de esas ocasiones, en una cafetería de Chamartín donde el ruido de la ciudad nos daba una privacidad paradójica. Pensé en eso, en el perdón y en el peso de cargar rencor. No lo sé, respondí honestamente. Quizá, pero no como antes, porque antes era tóxico. No me veías, yo me anulaba. Ninguna de nosotras era real. ¿Y ahora? Ahora somos extrañas educadas intentando descubrir si hay algo más allá del apellido. Sonrió tristemente. Es un comienzo. Sí, coincidí. Y lo era. Un comienzo minúsculo, frágil, sin garantías, pero al menos era honesto. Mi madre murió 3 años después de mi padre.
Cáncer de páncreas, rápido y brutal. Del diagnóstico a la muerte fueron 5 meses. Esta vez estuve más presente, no por obligación o culpa, sino porque había hecho las paces con el hecho de que era humana, falible, limitada, incapaz de darme lo que necesitaba, pero no necesariamente mala. En los últimos días, cuando la morfina la mantenía en un estado de semi-inconsciencia, tomó mi mano. Carla, susurró, la voz arrastrada. Sí, mamá, yo no supe ser madre tuya. Lágrimas rodaron por las comisuras de sus ojos. Julia era fácil. Tú asustabas, tan competente. No me necesitabas. Te necesitaba, respondí, apretando su mano. Siempre te necesité. Pero está bien, ya no es hora de saldar cuentas. Murió esa noche, con Julia y yo a su lado. El tanatorio fue más pequeño que el de mi padre, menos pompa, más sincero de alguna forma. En el entierro, mientras observaba el ataúd descender, me di cuenta de que estaba completamente en paz. No porque hubiera conseguido el reconocimiento que quería, sino porque había dejado de necesitarlo. Mi madre murió sin entenderme nunca de verdad, y yo había aprendido a vivir sin ser entendida por ella. Esa era mi victoria, silenciosa, privada, mía. Hoy tengo 38 años. Miguel tiene 14 y es un adolescente que discute, prueba límites, pero nunca duda de que es amado. Julia y yo tenemos una relación cordial. Cenamos juntas una vez cada 2 meses. Hablamos de trivialidades, a veces de recuerdos, siempre con cuidado. Ella nunca tuvo hijos, nunca se estabilizó profesionalmente, pero está en terapia, está intentándolo, y eso cuenta. Rodrigo se casó de nuevo. Soy madrina de la boda. Irónicamente, nos hemos hecho mejores amigos después del divorcio. Yo salgo eventualmente. Nada serio. Estoy aprendiendo que no necesito a alguien para completarme. Ya soy entera. A veces, en noches tranquilas, pienso en qué habría pasado si nunca me hubiera despertado. Si hubiera seguido siendo la hija obediente, la hermana complaciente, la gerente emocional de la familia. Probablemente estaría más integrada en el sistema familiar. Tendría menos conflictos, pero también estaría muerta por dentro. Esa versión de Carla que lo aguantaba todo, que sonreía mientras sangraba, que mendigaba migajas de afecto, ya no existe. Murió en el pasillo de ese hospital cuando descubrí el testamento, y lo que nació en su lugar es imperfecto, pero real. Egoísta a veces, sí, pero viva, definitivamente viva. Hay una foto reciente en mi estantería. Es de Miguel y yo en un viaje que hicimos a Toledo. Estamos en lo alto de una de las iglesias góticas, el sol poniente detrás de nosotros, sonriendo de verdad. No esa sonrisa ensayada que pasé décadas interpretando, sino una sonrisa que viene de dentro. Cada vez que miro esa foto, recuerdo que romper no fue fracaso, fue libertad. Y que las personas que realmente te aman no necesitan que seas perfecta, necesitan que seas verdadera. Hay una escena que aún me visita a veces. Es el recuerdo de ese libro de colorear que pinté con tanto cuidado a los 7 años. Me veo sentada en ese salón, esperando que alguien notara el esfuerzo. Nadie lo notó. Durante años, ese recuerdo me hacía llorar. Hoy me hace sonreír, porque por fin entendí, no necesitaba que ellos vieran mi libro. Solo necesitaba dejar de esconder mis dibujos esperando aprobación. El mundo está lleno de personas que mirarán tu trabajo, sea cual sea, y reconocerán su valor. No tiene que ser tu familia. De hecho, muchas veces no puede serlo. Así que aquí estoy. Carla, 38 años, ex hija invisible, ex hermana complaciente, ex esposa, madre presente, abogada competente, mujer en construcción. Aprendí que la justicia a veces parece crueldad para quien siempre se ha beneficiado de la injusticia. Aprendí que establecer límites con la familia no es traición, es supervivencia. Aprendí que puedes amar a alguien a distancia. Aprendí que perdonar no significa reconciliar. Y aprendí finalmente, dolorosamente, liberadoramente, que la aprobación que más importa es la tuya propia. Si has llegado hasta aquí, si has leído mi historia hasta el final, quizás sea porque también conoces ese dolor. El dolor de ser funcional pero no amado, de ser necesario pero no deseado, de ser visto como herramienta y no como persona. Y si conoces ese dolor, quiero que sepas, no es locura,
No es sensibilidad excesiva, no es que lo interpretes mal, es negligencia. Y la negligencia emocional es tan real como cualquier otro tipo de abuso, aunque no deje marcas visibles. Tienes permiso para alejarte, tienes permiso para cobrar lo que te costó, tienes permiso para dejar de ser fuerte y empezar a ser honesta. Tienes permiso para decepcionar a personas que te decepcionaron durante años. Tienes permiso para elegir tu paz sobre su conveniencia. Y sobre todo, tienes permiso para romper el ciclo, para ser el padre, la madre, el hermano, la hermana que hubieras querido tener, para garantizar que la negligencia que te hirió muera contigo, no se perpetúe en la próxima generación. Mi historia no tiene final feliz en el sentido tradicional. No reconcilié completamente con mi familia. No recibí la disculpa que merecía. No heredé lo que era justo. Pero tengo algo más valioso. Tengo mi dignidad de vuelta. Tengo a mi hijo que nunca cuestionará si es amado. Tengo una vida que construí en mis propios términos, no en los de quien me negligenció. Y tengo la certeza de que, cuando muera, no dejaré atrás una hija que pasó la vida entera siendo invisible. Esa es mi venganza final. No destruí a mi familia, solo dejé de destruirme para mantenerlos cómodos. Y descubrí que al final, la mejor venganza contra quien nunca te vio no es hacerle sufrir. Es construir una vida tan plena, tan auténtica, tan irrevocablemente tuya, que su ausencia deje de importar. No porque ya no sientas nada, sino porque por fin sientes que bastas. Así que aquí estoy yo, Carla, al otro lado de la invisibilidad. No perfecta, no completamente curada, pero vista, finalmente, por mí misma. Y eso, descubrí tarde pero lo descubrí, siempre fue suficiente. Esta es mi historia, la historia de cómo morí siendo la hija buena y renací siendo la mujer verdadera. Y si has leído hasta aquí, si mi viaje resonó con algo dentro de ti, deja un comentario. No por los algoritmos, no para hacerme sentir mejor, sino porque historias como estas necesitan contarse. Porque hijas invisibles necesitan saber que no están solas. Porque romper no es fallar, es finalmente elegir vivir.